súper. Así que los dejo con la charla de Gonzalo Arias de espectroscopía en descargas pulsadas. Por favor, Gracias, adelante, Gonzalo. Felipe, gracias. Ya, pues súper, bueno. Solo el dato para ustedes, Felipe, y bueno, los que ya me conocen y conocen el grupo de la SECHEL, les cuento que desde hace 2 semanas nos cambiamos el nombre. Ahora se llama Centro de Investigación en la Intersección de la Física de Plasma en Materia y Complejidad. Así que esta va a ser la primera charla como parte de este centro. Digamos que hubo un pequeño cambio, pero ahora somos un centro de investigación, así que estamos muy contentos por ese cambio que hubo en la denominación que teníamos. Así que antes éramos el Laboratorio de Física de Plasma y Fusión Nuclear, y entonces ahora hemos ampliado un poco el tema considerando otras capacidades que tenemos dentro del departamento y que no estaban siendo digamos, identificadas en el nombre. ¿Ya? Así que, bueno, lo que vamos a ver hoy día es un viaje, voy a tratar de que sea un viaje bien rápido para tratar de poder avanzar en las preguntas, para poder tener tiempo para las preguntas. Pero antes de eso, y yo sé que ustedes puede que ya hayan visto esta presentación muchas veces, o sea, qué es lo que es un plasma, pero como no sé si todos lo conocen, entonces voy a hacer una pequeña introducción de nuevo, a pesar de que ya la han visto varias veces, pero me parece que es relevante para que todos estemos, si es que hay alguien que no la ha visto, para que estemos en el mismo lenguaje, ocupando el mismo lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que es un plasma? Es este estado de la materia el que se obtiene cuando uno le entrega energía a un sólido, por ejemplo, en este caso el agua, el hielo, ¿cierto? Es un sólido, estamos todos los átomos ahí muy fijos en la estructura esta de la materia. Y ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo calentamos un poco, se transforma en líquido, ¿cierto? Y luego de eso, si lo seguimos calentando, esto se va a transformar en un gas. Entonces, si ahora nosotros tomamos este gas, lo vamos a guardar en un contenedor cerrado, le seguimos entregando más calor, entonces lo que va a pasar es que esto se va a transformar en un plasma. Es decir, ahora los átomos que estaban ahí, que formaban parte del gas, se van a separar, perdón, las moléculas, ¿cierto? El hidrógeno con el oxígeno se van a separar, y lo que nos van a quedar son los átomos, y con toda la energía que teníamos ahí, los electrones que forman parte de esos átomos, entonces se separan de ellos y entonces se transforma este plasma, que es este estado de la materia en que tenemos iones y electrones dando vuelta como un fluido, y se comporta como un fluido, ¿cierto? Entonces, aquí hay una de las cosas que hicimos cuando estábamos con Mario. Yo partí trabajando en temas de radiofrecuencia, entonces les voy a mostrar aquí cómo se ve la primera descarga que tuvimos con la descarga de radiofrecuencia en esos años en la Católica. Vamos a ver aquí. Entonces tenemos esta de ahí, eso que ustedes ven ahí es el plasma de radiofrecuencia, ¿cierto? Que está generado entonces entre dos placas. Lo que tenemos ahí es un campo eléctrico que va oscilando con una gran frecuencia, y entonces lo que hace eso es que ioniza el gas y genera el plasma que todos conocemos. Entonces, ¿dónde podemos encontrar estos plasmas? Desde una vela hasta una estrella, ¿cierto? Hay una gran diversidad de plasmas que van a depender de la densidad electrónica. Mientras más densos, entonces, también, mientras más denso, entonces, podemos tener plasmas más interesantes, ¿cierto? Tenemos el Sol, por ejemplo, por acá arriba, con una gran temperatura y una gran densidad, o podemos tener unas velas de cumpleaños acá con una densidad muy baja y una temperatura muy baja también, ¿ya? Y entre medio tenemos distintas configuraciones de estos plasmas. Entonces, eso es lo que hay en el universo. ¿Y qué es lo que podemos encontrar ahora en el laboratorio? También es súper diverso, ¿ya? Y aquí hay algunas cosas en que, por ejemplo, tenemos descargas que son de corriente continua, en que hay de esas descargas en el laboratorio ya en la Católica, que son dos electrodos, ¿cierto? Que se genera, hay un campo eléctrico continuo entre las dos placas de estos electrodos, entonces eso genera una ionización, una aceleración de los electrones que ionizan el gas y finalmente generan entonces un plasma, los de radiofrecuencia que les acabo de mostrar. También están estas plasma needles, que la idea es que uno puede tratar heridas. Se ha visto que uno puede mejorar la cicatrización de heridas si es que le aplica una descarga de plasma sobre la superficie del dedo o de la mano o la herida que sea. Cuando tienen estas heridas que son muy difíciles de tratar, uno puede usar plasma para poder tratarlas. También para los que no les gusta mucho el taladro de los dentistas, les tengo buenas noticias, porque
esos plasmas estas plasma needle también se pueden ocupar se han estado estudiando, digamos, para poder tratar las caries. Así que también es una buena, no sé si dolerá, pero al menos el ruido, que es bastante molesto, ya se elimina con estas plasma needle. También tenemos estas otras tipos de descargas, que son unas descargas, en este caso, que uno puede ocupar para tratar alimentos, para poder hacer que estos alimentos matar los hongos que hay adentro de los alimentos, o para mejorar algunas capacidades como por ejemplo la permeabilidad para poder absorber agua de las semillas. Así, hay varias cosas que se pueden hacer. O estos experimentos de fusión nuclear, aquí están los dos, estos de confinamiento inercial y de confinamiento magnético. Entonces en uno se disparan estos láseres que hacen que se comprima una esferita de deuterio tritio, una esferita congelada, ¿cierto? Se comprima, genera un plasma muy caliente. Y por otro lado tenemos los experimentos de confinamiento magnético, que son estos tokamak. Por otro lado, también uno puede generar emisiones láser a través de plasmas. Esto es un experimento que había ya en Colorado, donde hice el postdoc. No trabajé en esto específicamente, pero es un fenómeno bastante interesante, porque uno toma un material, le hace incidir un láser de muy alta energía, entonces eso vaporiza este material, y cuando el material se está expandiendo por esta vaporización, uno llega y le envía otro láser, también de un pulso muy corto. Lo que hace eso es que eleva excita ciertos niveles de los átomos que están ahí en el material que se está expandiendo, y eso genera una emisión láser muy específica, y en materiales que con lo que ustedes pueden tener emisiones láseres así como se ve aquí, que tienen, no sé, estroncio, plata, molibdeno, pueden ir obteniendo de casi toda la tabla periódica, pueden obtener entonces una emisión láser. Esto, ahora sí, cosas que son más cercanas. Esta es una descarga plasma foco, que tiene esta configuración central, un electrodo central y un electrodo externo, entre los que circula una corriente. Ya voy a hablar un poco más de detalle de eso. O los arreglos de alambre, que es en lo que ha estado trabajando, por ejemplo, Felipe o Francisco Suzuki. Bueno, Germán Vogel es el quien ha estado trabajando en los plasmas estos de confinamiento magnético, ¿cierto? Y por otro lado, estas descargas capilares, que son estos tubos donde uno hace una descarga que va a través de dos electrodos, hay un gas y uno descarga entonces a través de esos electrodos y genera un plasma que también puede emitir una emisión láser, que ya vamos a ver también cómo funciona. Entonces, esta charla se va a centrar en esas tres últimas tipos de descargas, que en realidad estas se configuran o tienen un nombre especial. Estas se llaman los Z-pinch, ¿ya? Y se llaman Z-pinch porque lo que ocurre acá es que hay un cierto camino preferente de la corriente, lo que genera un campo magnético toroidal, y lo que hace eso es que comprime entonces esta columna de plasma, y esa compresión que ustedes pueden ver acá genera entonces condiciones de alta temperatura y alta densidad, que puede producir, por ejemplo, haces de partículas cargadas o partículas neutras, si es que ustedes están trabajando con deuterio, o también pueden producir radiación electromagnética de rayos X a la radiofrecuencia, ¿ya? Y tiene distintas configuraciones, que pueden ser a partir de arreglos de alambre. Imagínense, ustedes pueden tener arreglos de alambres aquí a donde pasa esa corriente, o pueden tener un gas por a donde pasa la corriente también, o pueden tener una descarga capilar a donde hay un gas y pasa una corriente por el centro de ese capilar, ¿ya? Y así tienen muchas configuraciones en las que se puede considerar un plasma foco. Perdón, una Z-pinch, ¿ya? Entonces, el viaje que vamos a hacer hoy día es a través del espectro electromagnético, y nos vamos a mover en algunas regiones de este espectro, en que yo les voy a ir contando entonces en qué cosas he trabajado dentro de mi experiencia, por tanto en Colorado State como en la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Entonces, en Colorado State yo trabajé en la zona en la que estaba con muy altas energías, ya del orden de los kiloelectronvolts. Y en la Comisión Chilena de Energía Nuclear les voy a hablar de dos mediciones que hemos hecho, que van en el espectro visible y también en el espectro de radiofrecuencia, ¿ya? Entonces, vamos a partir con el espectro, con lo que trabajé en Colorado State University, que tiene que ver con esta emisión, tratar de poder obtener una emisión láser
a partir de una descarga capilar. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Lo que se está tratando de lograr es una emisión espontánea amplificada, es decir, que lo que queríamos hacer aquí era poder observar en qué condiciones podíamos obtener una emisión de emisión láser en xenón, ya en 9,9 nanómetros. Es decir, lo que queríamos hacer era que en un capilar le entregábamos energía a partir de un pulso corriente muy rápido, y lo que queríamos hacer era que pudiera llegar a un nivel muy alto de ionización, es decir, a los tipos níquel, ¿ya? A una ionización del tipo níquel, y desde ahí poder excitar estos átomos, excitarlos a un nivel más alto y que cuando decayeran a un nivel un poquitito más bajo, que es el nivel que está un poco más abajo, pudiera generar entonces una emisión específica que fuera de los 9,9 nanómetros. ¿Por qué es importante eso? Porque este tipo de emisiones pueden ser ocupadas para temas diagnósticos, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, y aquí es donde yo les decía, el profesor Roca, es el profesor Jorge Roca, que es un investigador que es de origen argentino y que hace muchos años ya está en Estados Unidos. Y ellos entonces en el 1994 probaron que podían generar un láser a partir de argón, ya con una transición específica aquí, y a partir de eso uno puede tener, por ejemplo, mediciones de utilizar esto para poder medir, por ejemplo, características muy pequeñas de materiales, por ejemplo, hacer este tipo de mediciones en los que se pueden estudiar nanoestructuras, ¿ya? Muy pequeñas. O también hacer imágenes de cosas muy pequeñas. Ustedes que están en la Católica habrán visto la AFM o sabrán que hay una AFM. Yo supongo que todavía existe la AFM en la Católica. Y lo que hicieron acá fue hacer una imagen de una punta de AFM que está, si ustedes se dan cuenta, está oscilando ahí de la misma forma que oscila sobre las superficies para poder ir midiendo estas superficies. Si se dan cuenta, la escala es muy pequeña, ya del orden de los 500 nanómetros, y mucho menos que 500 nanómetros, ¿cierto? 250 nanómetros. Ustedes entonces pueden ver la punta cómo se está moviendo. Entonces, tiene muchas utilidades esto. Entonces, por eso es que se quería encontrar ahora, esto fue hecho con un láser de 46 nanómetros, entonces tener uno de 9,9 nanómetros nos permite tener una resolución más grande. Entonces, ¿cuál es la gracia de las descargas capilares? Es que permiten tener esta columna homogénea y estable. Es decir, ustedes lo que hacen es que tienen un tubo, ¿cierto? Que tiene un cierto gas en medio, y lo que hacen entonces es que le hacen pasar una corriente. Esa corriente entonces lo que hace es que genera una fuerza de Lorentz que comprime se empieza a generar, digamos, una fuerza de Lorentz que comprime este plasma. Y esta columna, entonces, uno puede obtener una columna que es muy caliente y con mucha densidad, y además de eso, entonces, permite subir la ionización muy rápidamente y después relajarla muy rápidamente, porque esto tiene una dinámica que es muy rápida. Se comprime y se expande, entonces eso permite subir la ionización, excitar los átomos y después que decaigan rápidamente por esta relajación que se produce, ¿ya? Entonces, lo que ocupamos acá fue una descarga capilar, una micro descarga capilar muy rápida, que lo que hacíamos era que teníamos una configuración de condensadores de tipo Marx, ¿ya? Es decir, se cargan en paralelo y se descargan en serie, entonces aumenta, las 8 etapas hacen que se aumente entonces el voltaje con el que uno está trabajando. Teníamos casi 1 megavolt al final de esta línea. Corrientes entre 30 y 40 kiloamperes, y esas corrientes estaban pasando y además de eso eran corrientes altas, tenían un tiempo de subida muy corto. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un tiempo de subida que va desde digamos, del 10 al 90% de 4 nanosegundos, entonces una descarga muy rápida. Y esto estaba entonces hecho en un capilar que es bastante pequeñito. Ustedes se dan cuenta ahí que el tubito ese es muy pequeño. El capilar es el grande y digamos tiene un agujero que son 500 micrones. Entonces lo que estaba pasando era que metíamos el xenón ahí y además de eso le hacíamos pasar esta corriente muy rápida por ese tubito muy corto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que casi toda la energía se iba en comprimir el plasma. Ya esta descarga es muy grande, esta descarga
es más o menos de la altura mía, yo mido 1,75 m, ya debo ver como en el 74, sí ya, pero voy para ahí. Entonces esto era mucho más alto que yo, pero y tenía una configuración en que estaban el banco de Marx y una línea coaxial de transmisión, y aquí una línea Bloomline que permitía entonces llevar toda esta energía directamente al capilar, que era muy pequeñita. Entonces, para poder saber qué es lo que estaba pasando con esta descarga, lo que hicimos fue ocupar los distintos diagnósticos que teníamos disponibles ahí. Teníamos un espectrómetro rasante para poder medir entonces en espectros resueltos temporalmente, un espectrómetro rasante que va entre los 10 y los 200 angstrom. También teníamos la posibilidad de tener un cristal convexo, ya que en este caso nos daba un rango de energía mucho mayor, ya entre 3 y 23 angstrom. Y también podíamos hacer imágenes pinhole, que no sé si ustedes las conocerán, pero son unas imágenes en las que ustedes toman, es muy simple el sistema, pero es muy, muy dinámico. Uno puede hacerse una cámara pinhole con una caja de zapatos, le hace un agujerito y puede sacar una imagen, si pone un papel fotográfico atrás, puede sacar una imagen de cualquier cosa, siempre que tenga el tiempo, tiene que tomar el tiempo, digamos, porque no hay un obturador. Pero también permite hacer imágenes entonces acá en longitudes de onda en las que no podemos usar un lente, porque en este caso no tenemos lentes que vean en estas energías tan rápidas. Entonces, teníamos que ocupar estas imágenes pinhole porque nos permiten tener entonces la resolución y hacer imágenes de longitudes de onda en que no podemos tener óptica metida entre medio. Entonces, esto es lo que vimos nosotros, y que, como les decía yo, el plasma, la gracia del capilar es que la corriente parte por afuera de la columna de plasma, y luego esa columna, entonces esa corriente que está pasando por ahí, genera un campo magnético que empieza a comprimir esta columna de plasma hasta llegar a un punto muy caliente, muy, muy denso. Entonces, eso es lo que pudimos ver en esas imágenes pinhole. Vemos que se forma un plasma así anular. No es anular, en realidad sería un plasma, sería como una capa cilíndrica, ¿ya? Un cascarón cilíndrico, que entonces después se empieza a comprimir por efecto de estas fuerzas y llega a una compresión bastante grande, que por ejemplo aquí cuando uno mide con longitudes de onda de mayor energía, podemos ver que la columna de plasma esta se comprimió hasta 70 micrones, y recuerden que esto partió de 500 micrones, entonces el plasma se comprimió realmente desde la parte de afuera hasta llegar al centro hasta el eje de nuestra columna, ¿ya? Entonces, ¿por qué nos interesaba esto? Era porque nosotros queríamos ver si entonces lográbamos llegar a niveles de ionización del tipo níquel, porque en el níquel hay transiciones que son rápidas, que llegan rápido a este nivel superior de ionización, de excitación, y después entonces por este fotón que viene de alguna parte del plasma, interactúa con ese electrón que está en un nivel excitado, entonces esta interacción hace que este electrón que está aquí caiga, y entonces vamos a tener el fotón que ya pasó, más el otro fotón que va saliendo desde esta transición, y entonces eso puede permitir entonces esta emisión en 9,9 nanómetros. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Era que nosotros queríamos llegar a estados de níquel, y en realidad llegamos a obtener estados mucho más altos. Tuvimos niveles del tipo hierro, ¿ya? Que es mayor que níquel, y eso nos hizo pensar entonces que podríamos tener la emisión que estábamos buscando de 9,9, y en realidad nos movimos en el espectrómetro hasta esa región y la pudimos ver, pero si se dan cuenta no tenemos una emisión láser. La emisión láser, la gracia que tiene es que uno tiene que esa línea es mucho más grande que todas las otras líneas que se están emitiendo desde el plasma. Y ustedes pueden ver aquí que esa línea en realidad tiene la misma altura más o menos que otras líneas. Entonces nos fuimos, hay un investigador ruso que se llama, bueno, que en realidad ahora trabaja en Estados Unidos en todo caso, pero él es Slava Silaptsev, creo que lo pronuncié bien. Él entonces lo que hizo fue generar un código en el que se podía caracterizar estos plasmas, y lo que pudo ver es que en realidad necesitábamos aumentar la corriente y además de eso aumentar el largo del capilar. Entonces, si alguno de ustedes es experimental y se ha encontrado con un teórico alguna vez, los teóricos siempre les dicen, esta cuestión es súper fácil,
alárgale el capilar nomás y ponle más corriente y vamos a tener láser. Y resulta que por un lado no le podíamos sacar más corriente a nuestro generador, porque eso requería entonces otros cambios de geometría para poder amplificar el pulso de voltaje. Si le amplificamos el pulso de voltaje, podían haber rupturas eléctricas en distintas partes de nuestro dispositivo, así que no podíamos hacer eso directamente. Y por otro lado, si le aumentábamos la longitud al capilar, en este caso el capilar medía 3 centímetros y quería aumentarlo a más del doble, a 7 centímetros, en ese caso lo que pasaba era que aumenta la inductancia, entonces ya la corriente ya no iba a subir tan rápido como estaba subiendo, sino que ahora iba a subir más lento, y eso entonces nos iba a cambiar la forma en la que funciona esta descarga. Tuvimos que dejarlo hasta ahí porque, bueno, yo me vine para acá, quedó otro postdoc, y ese postdoc también en algún momento estuvo trabajando en esto, y no pudimos avanzar mucho más porque las modificaciones que requeríamos eran muy grandes. Pero en todo caso, sí encontramos cosas bien interesantes que tenían que ver con esto de una razón de líneas que deberían haber sido como se ve ahí, la columna, la línea roja deberíamos tener, que la línea de recombinación debería dominar por sobre la intercombinación, y esa razón de líneas resulta que nos dimos cuenta que nuestra descarga era al revés. Pensábamos incluso que estaba mal calibrado nuestro espectrómetro, lo dábamos vuelta, veíamos si los espectros, me acuerdo de haber dado vuelta a los espectros para ver si estábamos viendo una imagen invertida, y no, pues era real. Entonces nos fuimos también de nuevo, el teórico entonces lo que hizo fue reproducir estos espectros dentro de su código, y en realidad nos dimos cuenta que teníamos un fenómeno que era bastante interesante. Y justo en ese mismo momento, si se dan cuenta, cuando uno va aumentando o sea, cuando tiene un capilar que es muy corto, de 1 centímetro, por ejemplo, se ve lo que uno debería estar viendo, que es que la línea la W, sea mucho más grande que la Y, y en realidad, si uno va aumentando el largo del capilar, esta línea entonces va disminuyendo de intensidad, y mientras la otra se mantiene constante. Y esto tiene que ver solamente con fenómenos que tienen que ver con opacidades del plasma, y que tienen que ver con el largo del plasma, que hace que favorezca entonces que, más allá que se pueble una transición, es que finalmente es una de las transiciones que se puede ver porque el plasma es transparente, o sea, es opaco, perdón, es transparente para esa longitud de onda, y es opaco para la otra. Y lo interesante de todo esto es que esto es algo que también se vio en la Católica. Julio Valenzuela, que está ahí, también vieron un comportamiento similar en las descargas, y que entonces lo interesante es que uno puede entonces ahora probar esto también acá en Chile. Pues, o sea, me encantaría que Julio quisiera trabajar en esto, no sé si lo tiene considerado, pero estaría bueno poder probar entonces si es que cómo se compara esto con los códigos numéricos. Entonces eso fue algo de lo que trabajé en Colorado State, así que ahora les voy a empezar a contar cosas que hice a la vuelta cuando empecé a trabajar acá en la Seychelles. Entonces voy a ir más allá de un tema cronológico, porque hay ciertas cosas que hice antes y después, voy a hablar más bien por el espectro. Entonces, como le dije, estábamos en las altas energías del espectro, y ahora nos vamos a mover a una parte que tiene un poco menos energía, que es el visible, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que estábamos haciendo es generar conocimiento a partir de estas descargas plasmafoco, que son estas descargas coaxiales, en las que tienen un electrodo que es central y uno externo. Entonces, lo que hace es que se produce una diferencia de voltaje entre esos dos electrodos, lo que hace que se ionice una cierta parte del plasma, se genera una lámina de plasma, una lámina de corriente, y esa lámina de corriente, a partir de las fuerzas de Lorentz, ¿cierto? Hay una cierta velocidad, se autogenera un campo magnético, que entonces los electrones están interactuando con el propio campo magnético que se genera ahí, y eso hace que esta lámina empiece a subir, así como se ve en el diagrama de acá, y eso llega a un punto entonces donde se genera una columna, en donde se produce una alta temperatura y alta densidad, se comprime esta columna, ¿cierto? Por efectos cinéticos, ¿ya? Tiene una gran velocidad, entonces se choca ahí. Es como lo de confinamiento inercial.
y una vez que tiene este choque, sigue pasando la corriente, así que eso hace que se comprima aún más la columna y se generan lugares donde hay emisión de partículas, de radiación y de otros fenómenos. Entonces lo que queríamos hacer aquí es poder comprender los fenómenos, pero cuando la lámina va subiendo por el espacio de entre electrodos, no queríamos ver en el punto más intenso, sino que en la parte lateral, ¿ya? Para ir viendo, entendiendo cómo se van produciendo los fenómenos de ionización, de excitación dentro de la lámina. Entonces, lo que hicimos fue hacer imágenes espectrales. Lo que estábamos haciendo, lo que ustedes ven ahí es una imagen espectral, que la gracia es que nosotros estamos ocupando un espectrómetro que es resuelto en el espacio, ¿ya? Entonces lo que tienen ustedes ahí es que esto en el eje vertical es la posición dentro de esta franja que estamos mirando aquí, ¿ya? Es la posición. Entonces si el espectro, lo que me está diciendo aquí es que en cualquier posición hacia arriba yo voy a tener que se está emitiendo una cierta longitud de onda, y en el eje horizontal entonces tenemos la longitud de onda. Entonces lo que ustedes están viendo aquí es la emisión de la línea H-alfa, ya que tiene que ver con, porque nosotros estamos ocupando hidrógeno en estas descargas. Entonces, lo que nos quiere decir esta imagen es que, por ejemplo, cuando tenemos una zona más roja, más intensa aquí, con un agujerito aquí en medio, eso quiere decir que si uno toma un perfil de este espectro, va a haber una línea que, a ver si la tengo por aquí. Claro, vamos a tener una línea entonces que tiene un cierto agujero en medio, ¿ya? Ya vamos a saber por qué es eso. Y entonces lo que fuimos haciendo aquí fue ir mirando cómo iba evolucionando esta lámina de corriente en el espacio de interelectrodos, porque queríamos ir entendiendo cómo iba cambiando la densidad electrónica dentro de ese espacio de interelectrodos. Entonces lo que ustedes ven aquí es que a tiempos tempranos esta descarga llega al máximo alrededor de los 400 nanosegundos, ¿ya? 350, 400 nanosegundos. Entonces lo que ustedes ven aquí es la emisión de esa lámina cuando va moviéndose lateralmente, porque esta lámina en realidad parte desde este electrodo y se mueve lateralmente hasta tocar el electrodo externo, y de ahí entonces esta lámina empieza a subir. Entonces lo que uno ve en la primera parte de los espectros es como esa lámina va pasando por aquí, entonces se ilumina toda la región que teníamos en la parte de abajo de la franja donde yo quiero medir el espectro, ¿ya? Y de ahí entonces tenemos que esta lámina empieza a subir, y es lo que empezamos a ver ahí, como esta lámina va subiendo y va aumentando su espesor también, ¿ya? De ahí vamos a ver por qué eso en realidad nos dimos cuenta que no era realmente que aumentara el espesor, sino que a partir de simulaciones numéricas nos dimos cuenta que era otro fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede si uno corta este espectro en una cierta franja? Puede obtener estos perfiles de intensidad. Entonces, estos perfiles son de la línea H-alfa, que es una línea de emisión que permite obtener las densidades electrónicas a partir de su ancho. Uno puede saber cuál es la densidad electrónica del plasma que está ahí metido. Y entonces lo que teníamos que hacer era poder aproximar un cierto modelo que modelara esta línea. Entonces aquí ocupamos uno que fue publicado por Kirchhoff en el 2014, en que uno puede corregir esta emisión por la absorción que tiene ahí ustedes, el peak este que se ve hacia abajo, el dip, tiene que ver con la absorción de la luz que pasa a través de todo este plasma que hay al frente de ella. Y entonces, por eso es que se ve una parte donde hay un lugar donde se absorbe emisión. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Es que nosotros queríamos ver cómo cambiaba el ancho de esta línea con el avance en la lámina, en el plasma. Entonces lo que hicimos fue, dado que teníamos solo un espectro para cada una de estas imágenes, teníamos un espectro que corresponde a un tiempo solamente. Entonces si queríamos saber qué es lo que había pasado con la densidad en esta descarga, íbamos a tener que sacar un espectro por cada una de estas posiciones, ¿ya? Y ese era un gran desafío porque solo teníamos un espectro. Entonces para poder saber si es que cómo eran las densidades, el comportamiento, tuvimos que ocupar estadística bayesiana
para poder calcular la probabilidad posterior de estos datos. Entonces, con eso pudimos obtener, por ejemplo, que habían densidades que eran del orden de los 10 elevado a 18 partículas por centímetro cúbico, y que antes de llegar al máximo, cuando ya se ha medido mediante otros métodos, que la columna de plasma tiene una densidad del orden de los 10 elevado a 19 partículas por centímetro cúbico. Entonces, en este caso, lo que se tenía es que el valor aproximado era de 8 por 10 elevado a 18 partículas por centímetro cúbico, cuando ya estaba casi llegando a la subida de la lámina. Entonces, al menos era consistente con lo que ya se había medido antes y lo que estábamos midiendo ahora. Entonces, así es como se ven nuestros perfiles de densidad. Ahí está la densidad en partículas por centímetro cúbico, y ustedes lo que pueden ver aquí es que cuando es una etapa muy temprana tenemos densidades menores a 10 elevado a 18 partículas por centímetro cúbico. Aquí está cómo se ve esto. Se ve más alta la densidad aquí porque la línea es un poco más ancha en ese caso. Y por otro lado, cuando teníamos ya ya había evolucionado un poco más la lámina esta, podemos ver que las densidades ya llegan a órdenes un poco más altos, ya un orden de magnitud al menos más alto, cuando esto va subiendo por el espacio interelectrodo. Estas barras de error son las que uno puede obtener a partir de la probabilidad posterior la probabilidad posterior obtenida a través de estadística bayesiana. Y entonces aquí hay algo que es bien interesante, porque esto son las simulaciones que se hicieron a partir de un código que trabaja el profesor Alejandro Claus en Argentina, que es el CS-Choc, y que lo que se puede ver aquí es que la densidad superficial de nuestra lámina va aumentando, como uno esperaría que va aumentando con el avance de la lámina por el espacio, pero llega un punto en que se pega un salto. Y ese salto está dado porque en realidad nosotros estamos observando aquí una inestabilidad que se produce, que es una singularidad toroidal que justo aparece en un lugar de la intersección entre el electrodo central y el aislante. Se produce una pequeña inestabilidad, o perdón, una singularidad que es como una forma de una dona, ¿ya? Un picarón, y que se empieza a expandir junto con el plasma. Entonces, esa parte, esa dona parece que tiene más densidad, y justo nosotros también la estamos midiendo con nuestras mediciones de densidad. Así que estamos muy contentos porque esto comprueba entonces el modelo, o sea, se ajusta bastante bien a nuestros datos, y eso nos da también una explicación de por qué tenemos este aumento dramático en el ancho de las líneas cuando este plasma va subiendo. Entonces, esa era otra cosa que les estaba contando de la parte de la emisión visible. Entonces, ahora voy a pasar a algo que es bastante entretenido, que nos ha tenido ocupados también este último tiempo, y que tiene que ver con las mediciones ya en las microondas, ¿ya? Entonces aquí, ¿cómo partió esto? Era porque nosotros teníamos un espectrómetro de incidencia rasante en el que necesitábamos mantener unas condiciones de vacío altas en nuestra cámara o nuestro dispositivo para obtener imágenes, que estas son unos micro channel plate que funcionan a partir del efecto fotoeléctrico. Llega un fotón de alta energía, choca con unos microtubos que están en estos platos, son unos platos así como de silicio, y entonces lo que pasa es que se produce un efecto fotoeléctrico, así que el fotón saca un electrón, y ese electrón empieza a multiplicarse al ir pasando por este canal, y eso después sale y interactúa con una pantalla de fósforo. Entonces lo que uno termina viendo es cómo estos electrones que chocan con el fósforo se transforman en luz, y entonces terminamos viendo dónde había llegado fotones y dónde no han llegado fotones. Entonces podemos ver aquí un espectro de estos arreglos de alambre que habíamos estado ocupando. Esto fue otra descarga en la que necesitábamos ocupar arreglos de alambre. ¿Y qué es lo que pasaba? Que cuando nosotros queríamos disparar los sistemas de bombeo de esto que teníamos para poder mantener el vacío muy alto, no podían funcionar mientras teníamos la descarga pulsando, porque podíamos dañar estos controladores del vacío. Y entonces lo que hicimos fue que empezamos a decir, bueno, ¿cómo podemos filtrar el ruido electromagnético para que podamos hacer funcionar estas bombas de vacío? Y lo que nos dimos cuenta es que pusimos unas antenas y empezamos a medir el ruido que salía desde la descarga.
Entonces, a partir de ese ruido electromagnético, vimos en qué frecuencias estaban esos ruidos electromagnéticos, y lo que hicimos entonces fue filtrar las líneas con las que se controlaba la bomba de vacío, las filtramos entonces con filtros específicos, y entonces eso nos permitió mantener las condiciones de vacío mientras estábamos trabajando la descarga. Esto fue un trabajo de una práctica de verano de Ismael Escalona, así que ya saben, las prácticas de verano también son importantes porque pueden terminar con un paper. Este era un paper de una revista que se llama Energies, y teníamos entonces, pudimos publicar ese paper. ¿Y qué es lo que nos pasó? Es que nos empezamos a preguntar si es que estas señales de ruido electromagnético que veíamos aquí, que eran como bien complejas, dijimos, oye, ¿será que esto tiene algún tipo de información de las cosas que están pasando en el plasma? Entonces lo que hicimos fue empezar a cambiar el lenguaje y dijimos, bueno, el ruido electromagnético ahora ya no es ruido y ahora lo vamos a llamar señal electromagnética. Y entonces lo que hicimos fue empezar a estudiar ahora con otro tipo de antenas. Antes ocupábamos unas dipolares, así que eran dos antenas, dos polos ahí que estaban hacia afuera de la antena, y la cambiamos por una antena Vivaldi, que es este diseño ahí que parece como una exponencial, puede ser, ¿ya? Y la gracia de esto es que nos permite ver en otros rangos de frecuencia, en este caso ya más amplios. Si ustedes pueden ver, esta antena responde alrededor entre los 0 y los 3 GHz, así que tiene mucho ancho de banda. Y empezamos a ver nuestras señales. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Era que queríamos como un control que queríamos tener de nuestras descargas, era ver cuándo se habían emitido rayos X desde nuestras descargas. Rayos X que fueran detectables por sobre un cierto umbral, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos pasó? Era que teníamos descargas en las que la señal de la antena era de esta forma así, o era asá, en donde teníamos emisión de rayos X detectable, y en este otro también teníamos emisión de rayos X detectable. Era una cosa bastante amplia, entonces uno podía decir, con el prejuicio que tiene uno, diría, bueno, esto de aquí sí tuvo rayos X, pero resulta que nos encontrábamos con otro que no tenía rayos X. O podríamos tener este otro ejemplo en que teníamos dos señales que eran muy similares, y entonces aquí no había emisión de rayos X, pero aquí sí, y son casi las mismas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se nos plantea un problema de clasificación, y qué mejor el sistema de clasificación que ocupar algoritmos de machine learning, de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la clasificación que hacen los algoritmos de inteligencia artificial puede tener múltiples parámetros, entonces son mucho más que los que uno puede ver, observar a partir de lo que uno ve, digamos, como persona humana, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Empezamos a ocupar las redes convolucionales, ¿ya? Redes convolucionales, redes neuronales convolucionales, que está optimizado para hacer análisis de imágenes, y entonces en este caso lo que hacíamos era poder analizar estas señales de radio y poder etiquetarlas de alguna cierta forma, por ejemplo, si tuvo o no tuvo emisión de rayos X. Y entonces en este caso lo que hicimos era que nuestras señales de radio eran una cosa así, que eran una señal de voltaje resuelta en el tiempo, entonces teníamos que pasarlo a una imagen. En ese caso, en las primeras aproximaciones que hicimos fue dividir esta imagen, ¿cómo es que se llama esto? Esta señal eléctrica resuelta en el tiempo en franjitas pequeñas, y las fuimos pegando una al lado de la otra para poder transformar eso en una imagen bidimensional, ¿ya? Eso era porque teníamos poco poder computacional en el momento. Y lo que hicimos también después fue tomar la misma señal y ocupar una transformada de wavelet para poder obtener también una imagen de qué es lo que era esta señal. Y entonces, a partir de eso, nosotros le aplicamos los algoritmos de inteligencia artificial, y lo que pudimos ver era que este algoritmo podía clasificar hasta un 85% de los disparos como que habían tenido rayos X, y que era un buen resultado. O sea, tiene la capacidad de poder clasificar estas señales de muy buena forma, ¿ya? Esto fue un trabajo de la tesis de magíster de Luis Orellana, que también fue, en realidad esta tesis terminó en 3 papers publicados, 3 papers Q1, en donde también nosotros dijimos, bueno, ¿y qué pasa si ahora, en vez de ocupar estas señales UHF para poder
establecer si es que se hizo una emisión o no de rayos X y poder identificar esta emisión de rayos X, dijimos, bueno, ¿qué pasa si las podemos ocupar ahora para poder eliminar ciertos sensores que tienen que estar tocando la descarga? Por ejemplo, necesitamos sensores como un divisor resistivo para poder calcular el voltaje que hay en la descarga, o también Rogowski coil, que están por aquí. Esta es la descarga, este es el plasma foco, como se ve, o la Rogowski coil para poder medir la corriente que está pasando por esta descarga. Entonces, en este caso dijimos, bueno, ¿qué tal si podemos medir esos mismos parámetros, pero a lo lejos con estas antenas? Y resulta que pudimos hacer esa medición, pudimos ver que utilizando esta misma antena de Vivaldi podíamos tener información muy parecida, o al menos podíamos identificar claramente fenómenos que estaban ocurriendo dentro de las mismas señales de sensores de contacto. Entonces aquí también este es otro paper que publicamos junto a Luis. Y finalmente, otra cosa que quisimos hacer es que si ustedes se meten en el área de los plasmafocos, se irán a dar cuenta que hay conocimiento que es muy profundo respecto a poder pronosticar cómo fue la emisión de rayos X a partir de parámetros que son como, por ejemplo, la profundidad del pulso de corriente, o el tiempo que le toma en llegar a la máxima compresión, o distintos otros parámetros que son, por así decirlo, parámetros característicos. Y entonces nosotros queríamos ver si es que ocupando inteligencia artificial nosotros podíamos mejorar ese tipo de predicciones, y en realidad nos dimos cuenta que ocupando inteligencia artificial no ganábamos mucho más, pero igual lo pudimos publicar, porque tratamos de inferir cierta información de estas descargas plasmafoco a partir de las señales completas, y en realidad no es mucho más lo que uno gana. Entonces, la lección que tenemos aquí es que no necesariamente porque ustedes les digan que se está haciendo una clasificación a partir de inteligencia artificial, ustedes van a lograr algo que es infalible, ¿ya? Aquí nos dimos cuenta que la inteligencia artificial se quedaba corta, y el conocimiento que había sido desarrollado ahí por personas que estaban midiendo y estudiando la física del fenómeno era mucho más sólida y valiosa. ¿Ya? Entonces, eso eran las tres cosas que les quería contar, y en realidad aquí ahora les voy a contar, ya que estamos justo en la hora, traté de comprimir esto para que pudiéramos hablar un poco también, de lo que de este proyecto Fondesit en el que acabamos de adjudicarnos este año, y que vamos a comenzar a medir, que tiene que ver con la medición del campo magnético mediante efecto Zeeman. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que ustedes tienen que cuando hay la presencia de un campo magnético en su descarga, se produce una cierta separación, hay unas emisiones específicas que son sensibles al efecto Zeeman, ¿ya? Que lo que pasa es que se produce en el nivel atómico, donde está el electrón, que estaba excitado, ¿cierto? Se produce una cierta separación de ese nivel, que van a tener entonces ciertos electrones que van a estar en un cierto nivel, en este sigma más o en el sigma menos, y entonces cuando ustedes ven el fotón que sale de esa transición, ustedes lo pueden distinguir a partir de las polarizaciones que tienen, ¿ya? Entonces ustedes tienen la emisión de este plasma que pasa por un cristal que separa las polarizaciones. Entonces ustedes pueden ahora pueden medir entonces cómo son las emisiones, y a partir de la separación la separación espectral, ya la longitud de onda que hay entre esos dos peaks, que es lo que está ahí, eso es proporcional también al campo magnético que existe en esa lámina de plasma o en lo que ustedes quieran medir. Entonces eso es algo en lo que vamos a estar trabajando ahora, que Julio Valenzuela es parte del equipo, y también Mario lo hemos invitado formalmente para que nos pueda colaborar con este proyecto. Y también tenemos a otros investigadores de la Universidad de Santa María. A todo esto, olvidé decirlo, pero en el último trabajo, esto de las antenas, fue un trabajo que hicimos con la Universidad Técnica Federico Santa María, en donde trabajamos con el investigador Jorge Ardila. Así que es un trabajo que son varias colaboraciones las que tenemos con distintos grupos acá en Chile, ¿ya?
y entonces la idea de esto es poder caracterizar, ahora ya medimos la densidad de electrónica de la lámina hasta que va subiendo, ahora lo que queremos hacer es medir el campo magnético, cómo va evolucionando el campo magnético cuando esta lámina va subiendo. ¿Y por qué queremos saber eso? Es porque es muy importante poder saber cuánta es la corriente que realmente está pasando por el plasma, y para eso un indicador es poder saber cuál es el campo magnético que está asociado a esa lámina, porque el campo magnético que se genera va a ser proporcional también entonces a la corriente, va a estar relacionado con la corriente que está pasando por esa lámina de plasma. Y en este caso, este tema está abierto también. Aquí tengo considerado una tesis de doctorado, un par de tesis de magíster, y también, obviamente, las prácticas de verano. Ustedes están invitados a participar en las prácticas de verano, me contactan nomás directamente, y podemos trabajar en este tema, que va a ser bastante interesante porque va a requerir de utilizar otro tipo de diagnósticos también. O sea, vamos a ocupar la espectroscopía para poder medir los campos magnéticos, ¿cierto? Mediante este diagnóstico, que la gracia es que no es invasivo, y además de eso queremos compararlo con otros diagnósticos que sí son invasivos, que son, por ejemplo, sondas magnéticas, o también utilizando un espectrómetro Thomson para poder seguir haciendo caracterizaciones de temperatura y densidad del plasma, ¿ya? Entonces, hay tema para rato en la SECHEN, y son estos proyectos que están disponibles para que ustedes también puedan participar. Estos son la gente con la que hemos trabajado en todos estos años, así que están ahí, el reconocimiento para todos ellos, porque es importante también saber con quiénes uno ha trabajado en el pasado. Entonces están gente de Colorado State, de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, de la Universidad Técnica Federico Santa María y de la Universidad Nacional del Centro, que es el profesor Alejandro Clausi. Así que eso era lo que les quería contar. Muchas gracias, y bueno, gracias por haberme invitado a este ciclo de charlas para ustedes. Muchas gracias, Gonzalo, te pasaste. Aplausos para ti. Gracias. Excelente charla, al menos a mí me gustó mucho. Quiero abrir la palabra por si alguien quiere hacer preguntas, comentarios. Por ahora están apareciendo aplausos nomás en los iconos de las personas. Así que está bien. Por favor, tiempo para preguntas, comentarios. Bueno, en el chat parece que escriben algo. Byron ahí, bueno, lo leo yo. Byron, por favor, que estoy buscando el chat. Ahí está. Byron pregunta que cuando mencionó a los teóricos, con mucho cariño, por si acaso se quede aquí para que él dijo que no era tan fácil la solución. Claro, ¿qué son las rupturas eléctricas al aumentar el voltaje de las que habló? Es que lo que pasa es que si queremos tener más corriente, vamos a tener que aumentar el voltaje dentro de este generador. A ver, espérenme, vamos a ir para allá para no estar tanto con las manos, como dicen. Verdad que yo voy a hacer aquí. Entonces, aquí. Se me había perdido el zoom. Entonces, claro, lo que tenemos aquí es que este banco Marx tiene condensadores que están puestos aquí, que no los puse, pero son condensadores que están puestos horizontalmente a una cierta distancia, en la que si uno quisiera, por ejemplo, aumentar el voltaje, primero no tendríamos cómo aumentarlo directamente porque los condensadores eso ya los teníamos al máximo, entonces habría que agregarle condensadores más. Y eso implica que tendríamos que reorganizar los condensadores dentro del banco de Marx, y eso significaría que nos vamos a acercar a las paredes del contenedor, y esas paredes del contenedor están puestas a tierra. Entonces, si yo subo el voltaje dentro de esos condensadores, lo que puede pasar es que una vez que yo los descargo todos en serie, va a ser tanto el voltaje que voy a tener que el aceite que está rodeando esto puede ser no suficiente para aislar el contenedor metálico que está por fuera, y entonces en vez de que la descarga se vaya por la línea que yo quiero tener, se va a ir por algún lado del contenedor. Entonces eso nos genera un problema operacional que no era tan simple de solucionar. Entonces, claro, en la teoría es súper fácil porque yo en la simulación le subo el voltaje, pero en la práctica,
subirle el voltaje no es que yo llego y le pongo a la fuente de voltaje más voltaje, porque por un lado no me da, y por otro lado tengo que hacer cambios dentro de la descarga para que me dé. Y también, por ejemplo, la línea de transmisión coaxial también tenía ciertas limitaciones al voltaje que se podía ocupar, entonces así nos vamos encontrando con problemas. Y por otro lado, por ejemplo, este mismo problema de que si yo le aumento el largo, de nuevo, es algo que yo en la simulación puedo hacer rápidamente. Digo, bueno, quiero explorar cómo son los largos. Me dice, bueno, si le subes el largo a 7 centímetros, de más que tenemos ganancia láser. Pero eso es aumentarle el largo, eso significa que yo tengo que modificar toda esta región que está ahí, porque el capilar está metido ahí adentro. Entonces yo tengo que modificar todo esto para poder sacar los electrodos, para poder mantener la inductancia baja, para que no aumente porque va a aumentar el camino, ahí, ¿cierto? Entonces va a aumentar la inductancia, para poder mantener la inductancia baja y que eso entonces mantenga este rise time que sea de los 4 nanosegundos. Entonces son bastantes desafíos técnicos que usualmente uno no puede resolver rápidamente y que en realidad en una simulación numérica es algo que uno cambia un parámetro. Bueno, lo de por qué la estadística bayesiana, en realidad esto fue porque queríamos tener esta probabilidad posterior de los parámetros que estábamos ocupando para poder hacer nuestras aproximaciones. Y en realidad la respuesta a esa te la tendría que dar un teórico, porque yo no podría decir cuál es el beneficio entre una y otra estadística, pero definitivamente en este caso la forma en la que se está haciendo las aproximaciones y la prueba de de las pruebas de los parámetros, cómo ir cambiándolos, definitivamente maximiza entonces la probabilidad de que estos resultados sean los más representativos de los parámetros que estábamos ocupando. ¿Y cuánto se demora en hacer uno en los experimentos de estas características? Bueno, ahí depende en realidad de la disponibilidad de gente, porque uno a veces está trabajando solo, a veces está trabajando con más gente, entonces eso ayuda a tener más manos para poder avanzar esto. Pero, por ejemplo, el postdoc, desde que yo llegué hasta que pudimos obtener estos espectros, y entre conocer los diagnósticos y empezar a mover la descarga, haciéndole cositas ahí para mejorar las emisiones que teníamos, eso me tomó casi 3 años. Entonces, el postdoc son como 2 o 3 años. Entonces, eso me tomó 3 años para que pudiéramos llegar a tener esos espectros así de emisión en xenón y todo lo demás. Y las simulaciones numéricas, pregunta Byron, de la evolución se hicieron en Python o en otro lenguaje. En realidad, las simulaciones de la descarga se hacen, es un código específico que se llama CS-Choc. No sé en qué plataforma, quizás en C++. En Fortran. ¿En Fortran? Ah, ya. Sí, sí, Ya. porque lo vimos, o sea, yo estuve ahí en algún momento involucrado con Ya. CS-Choc. No Sí, me acuerdo, porque en realidad tengo dudas si Fortran o C++. debe ser uno de esos dos, porque es alguna plataforma de Pero, ese estilo. Yo creo que puede ser, bueno, Fortran o C++, sí. Claro, buena pregunta, Byron. ¿Por qué digo que los rayos X no son rayos X detectables? Porque resulta que hay un cierto umbral en el que nuestro sensor es sensible, porque en este caso lo que estábamos ocupando eran fotomultiplicadores. Y cómo funcionan estos fotomultiplicadores es que tú tienes un tubo en el que llega luz y multiplica por muy poca intensidad que tenga, la multiplica, la transforma, aumenta su intensidad, de nuevo, a partir de fenómenos ¿cómo es que se llama esto? Fotoeléctrico. Entonces eso te aumenta la señal eléctrica que tienes tú al ocupar ese fotomultiplicador. Y lo que tienes tú al frente de ese fotomultiplicador es un plástico centellador. Y además de eso tú tienes todo esto está encerrado en un contenedor de aluminio, creo que era un par de milímetros de espesor. Entonces, por un lado tienes el filtro del aluminio que te genera, entonces lo que te va a dejar pasar son fotones de rayos X de una cierta energía. Ya uno puede calcular ahí, si tú quieres, hay una página web que se llama CXRO, en el que tú puedes decir ya yo tengo aluminio de 2 milímetros y le estoy haciendo incidir una longitud de onda de
o sea, un rango de longitudes de onda y quiero ver cuáles se transmiten y cuáles no. Entonces ahí tú puedes tener una idea de cuáles se estaban transmitiendo. Yo en este momento no lo recuerdo. Hicimos ese cálculo, sí está en el paper. Y entonces tienes ese filtro y por otro lado el mismo fotomultiplicador tiene una cierta respuesta para las energías de los fotones. Entonces, por eso es que cuando no teníamos rayos X detectables, ese era nuestro parámetro, ese era nuestro límite, cuando dejamos de detectar rayos X. Pero en realidad, todas como existe una aceleración de electrones hacia los electrodos en este caso, o en el mismo plasma, deberíamos haber tenido rayos X en todos los disparos. Pero bueno, no estaban por debajo del umbral de detección. Bueno, Byron claramente tiene estas preguntas. De hecho, Sí, ¿no? acaba de lanzar otra más. Byron, muy bien. Dale nomás. No está galleteado, yo no conozco a Byron. Así. Claro. Eh, El porcentaje de la sí, CNN. la clasificación, claro, también es buena pregunta. Buenas preguntas, Byron. Esto lo puedo hacer aquí. Aquí. Dame un segundo que estoy yendo hacia esos gráficos. ¿Dónde está esto? Aquí. Ya. Entonces, claro, lo que llegamos a la identificación es la suma en realidad de la identificación completa, es decir, que de los 200 casos que le pedimos al código, lo que hicimos aquí fue entrenar el código con una cierta cantidad de disparos, lo entrenamos, le dijimos ya, estos son los disparos que nosotros queremos etiquetar como que tienen rayo X, estos son los que no tienen rayo X y así, y entonces, de todos esos disparos, lo que hicimos fue que un 46% lo identificó sí o sí. Dijo, sí, esto sí tiene rayo X. E incluso pudo identificar la magnitud de la señal de rayos X, que eso era importante. Entonces, predecía que tenía, o sea, no es que predecía, clasificaba que el disparo tenía rayos X y además de eso, la magnitud de la señal. Y por otro lado, teníamos esta identificación parcial en la que decía, este disparo tuvo rayos X, pero se equivocaba en la magnitud de la señal. Entonces, eso es la suma de estos dos, es la que nos da el 85%, el 85% de acierto. Y claro, eso, en realidad, eso de hacer que el alumno en este caso se preocupó de poder ir revisando que Luis Orellana fue revisando que la red, le íbamos preguntando cosas y le pedíamos que clasificara, entonces si clasificaba bien, ya ahí fuimos entendiendo cómo era cuál era el porcentaje, o sea, identificando si es que se equivocaba o no se equivocaba la red neuronal. Oye, gracias Gonzalo. No sé si alguien tiene ¿Byron? otra. O sea, Byron, disculpa, voy a saltar un poquito porque para ver si alguien más tiene preguntas, si alguien tiene preguntas, voy a hablar a lo tuyo. Okay. Entonces, si alguien más tiene preguntas, Va a aparecer que no que sea cayó. Byron, digamos, nada contra ti, Byron, para nada. No, está bien, está súper bien. Sí, Pero claro, puede haber alguien más que tenga otra pregunta. claro, para dar la oportunidad. Oye, Gonzalo, yo tengo una pregunta. Antes de que siga Byron escribiendo ahí. Este sí está galleteado. ¿Los rayos X son lo suficientemente energéticos, por ejemplo, para analizar cristales pequeños, cristales pequeños? Mira, ¿Se ha visto como ese tipo de aplicación de difracción de rayos X, por ejemplo? No, que yo sepa, no. La única aplicación que se le ha buscado en este momento es el tema de tratamientos de células cancerígenas, del efecto que tienen los rayos X sobre células cancerígenas. Ya. Entonces, pero no, que yo sepa, o sea, al menos en el laboratorio nuestro, quizás en otros laboratorios sí lo han hecho, de temas de difracción de rayos X no lo sé. Sí. Pero las energías, bueno, habría que buscar, hay unos papers que se publicaron ahora último donde está la caracterización de las energías. Por si es que te interesa revisarlo, te puedo mandar los papers después si es que quieres ver las energías. Ya. Bueno, ¿Sí? dale, gracias. Pero ahora Sí, sí. no sé, o sea, definitivamente en nuestro grupo no hemos hecho ese tipo de aplicación a difracción.
¿Alguna otra pregunta? Gracias. Pasemos a la de Byron, pues, por mientras, ¿no? Bueno, Sí. Pero dale. en todo caso, sí, pues, lo del látex es fijo para... O sea, bueno, en realidad depende del usuario, porque... Depende del usuario. Yo debo decir, yo debo reconocer, en mi vida he escrito un paper en látex. Ya, no sé, nosotros sí lo escribimos en látex. Pero sí depende del usuario, porque, por ejemplo, con Jorge Roca los papers esos los escribimos con Word, porque era muy complicado hacer otra cosa. No, pero Así que... sobre las figuras. Ah, no, o sea, no, por la figura esa, no sé, pues, ¿qué es lo que...? Depende del programa que uno ocupe. Yo, ¿qué es lo que habré usado? Ya ni me acuerdo, pero algún programa de estos de dibujo vectorial son buenos. Sí, cualquiera, digamos, no te podría recomendar alguno específicamente. Bueno, me parece que no hay más preguntas. Te agradezco nuevamente, Gonzalo. Felicitaciones por la charla, una excelente charla. Así que aplausos para ti. Muchas felicitaciones. Ya, pues, de nada. Y bueno, gracias. Prontamente la charla la vamos a subir al YouTube del Instituto de Física. Va a estar disponible por si la quieren compartir o remirar después. Así que eso, que estén muy bien, que se Chao, chao. mantengan sanos. Dejo Gracias. de grabar y de subir.